El último apartado es el relativo al enfermo terminal, que muchas veces podría ser el colofón de uno de los enfermos anteriores, ¿vale? De un enfermo crónico o de un enfermo de cáncer. Un cáncer de próstata, como hemos visto antes, no, perdón, un cáncer de páncreas, tiene una tasa de supervivencia muy pequeña, con lo cual la probabilidad de ser un enfermo terminal teniendo cáncer de próstata, hoy me ha dado a mí por la próstata, de páncreas, es muy elevada. Entonces, el enfermo terminal es aquel que padece una enfermedad que no se puede curar o no se puede tratar de la manera adecuada, de manera que se espera la muerte en un periodo corto de tiempo. Normalmente no más de 6 meses. ¿Vale? Normalmente cuando se habla de enfermedad terminal se habla de un plazo inferior a 6 meses. Entonces, la enfermedad te va a llevar a la muerte ya de forma irremediable. No se puede curar. Con lo cual la función de la medicina deja de ser curar y pasa a ser paliar, es decir, rebajar, eliminar los síntomas. Y por lo tanto cobra protagonismo la función de la enfermería, que es prestar cuidados y satisfacer necesidades, es decir, cuidar. Entonces, obviamente el impacto psicológico sobre el enfermo y sobre la familia pasa sobre las mismas fases que una enfermedad cualquiera. En principio, las fases son las mismas: negación, ira y rabia, negociación, depresión y aceptación, que vimos en el tema anterior, y vimos también en el duelo. Son muy parecidas, sino las mismas, pero claro, con otro nivel de intensidad. ¿Vale? Con respecto a una enfermedad normal, la intensidad es mucho más intensa porque el final es la muerte. Y con respecto al duelo, la intensidad es mucho más fuerte porque la muerte es de uno mismo. ¿Vale? Es como juntar las dos cosas. No estamos padeciendo una enfermedad con un resultado malo, sino con un resultado de muerte, pero la muerte mía, del que la está esperando. Pocas cosas puede haber más intensas que la aceptación de una enfermedad terminal. El paciente en ocasiones no lo resuelve, ¿vale? Y desarrolla comportamientos de regresión, de vuelta a fases anteriores, de protesta, de exigencia, de intransigencia, demandando una atención continua, a veces incluso haciendo chantajes emocionales de las personas de su entorno para estar rodeado, porque lo que tiene es un miedo atroz, un miedo terrible a morir, porque no es una cosa, no es algo que nos tiene que pasar a todos, es algo que me va a pasar a mí pronto, ya, ¿vale? Entonces la tarea que vamos a poder desempeñar va a ser la de paliar los síntomas, es decir, llevar a cabo lo que se denominan cuidados paliativos, que son una serie de cuidados enfocados a lograr la mayor calidad de vida en pacientes terminales, sin intentar acortar la vida ni alargarla. O sea, la finalidad es que el proceso que lleva a la muerte sea lo menos malo posible, sin tenerlo que acortar ni alargar. ¿Vale? El equilibrio entre sin acortar y alargar no es sencillo y va a tener una serie de connotaciones éticas que vamos a ver dentro de un momento. ¿Se centra en qué? En aliviar el dolor, sobre todo el dolor, el principal, el dolor físico, y en otros síntomas estresantes como la ansiedad, ¿vale? o la depresión, aspectos ambos psicológicos y también aspectos espirituales si es necesario, ¿vale? Las creencias de las personas en el momento de la muerte son muy intensas y se tienen que cubrir adecuadamente. Entonces, la aplicación de los cuidados va a tener siempre que tener en cuenta esto y considerar activamente a la familia del paciente, porque está pasando por una fase muy dolorosa. ¿Vale? Hemos visto en el tema anterior el papel de la familia. Bueno, pues ahora el papel de la familia es ver cómo va a morir el familiar. Entonces, vamos a distinguir dos tipos de sufrimientos diferenciados, por una parte el físico y por otra parte el psicológico. Desde el punto de vista físico, ¿vale? La norma es clara y es fácil, es sencilla de describir: que el dolor sea mínimo, ¿vale? Que no haya dolor. El sufrimiento físico básicamente es el dolor. Todos los demás sufrimientos quedan detrás del dolor. La OMS recomendó en 1986 una guía
que con ligeras modificaciones se sigue utilizando para manejar el dolor, ¿vale? Para controlar el dolor de una persona que está en una fase terminal mediante el uso de analgésicos, ¿vale? Es lo que se llama la escalera analgésica. Entonces consiste en ir administrando analgésicos cada vez más potentes, añadidos a los anteriores o sustituyéndolos según si el dolor persiste, ¿vale? Tengo dolor. Primer escalón. Analgésicos no opioides. No baja el dolor. Se añade un opiáceo débil. No baja el dolor. Se retira el débil y se añade uno fuerte. ¿Vale? Puedo modular con coadyuvantes, ¿vale? Un coadyuvante es un fármaco que alivia el dolor, pero no es un analgésico, ¿vale? En sentido estricto, como muchos relajantes musculares o muchos tranquilizantes o antiinflamatorios. Entonces, el primer escalón tengo paracetamol, metamizol, que es el nolotil, ibuprofeno, diclofenaco, antiinflamatorios no esteroideos y coadyuvantes, que muchas veces son ellos mismos, ¿vale? Te tomas dos, paracetamol y ibuprofeno. ¿No se pasa el dolor? Bueno, pues le añado un opioide débil, tramadol, petidina, pentazocina o coadyuvantes, ¿vale? Y coadyuvantes. No cesa el dolor, quito estos y pongo estos. Entonces ya meto los poderosos, la morfina, la buprenorfina, la oxicodona, el fentanilo, etcétera, y a veces con coadyuvantes, ¿vale? Que puede ser un Valium, por ejemplo, como relajante muscular. El apoyo psicológico, ¿vale? Va a consistir básicamente en informar y acompañar a la familia, al paciente obviamente, y a la familia durante todo el proceso. Y podemos dividirle un poco en tres fases, en tres etapas. Una primera etapa, probablemente con menos sintomatología, en la que los profesionales prestan el apoyo psicológico, la ayuda, la información al paciente y a la familia conjuntamente. Luego hay una segunda fase en la que la familia ya está un poco más mentalizada, a lo mejor se hace en casa. La ayuda la lleva a cabo principalmente la familia sobre el paciente. Y cuando ya se acerca al final, el paciente necesita a la familia principalmente, el apoyo psicológico sobre el paciente por parte de los profesionales es escaso, ¿vale? Porque se centra en la supresión del dolor y eso entraría dentro de los cuidados físicos que hemos visto antes. Y es la familia la que necesita la ayuda de los profesionales, ¿vale? Es la que necesita la información, el descanso, la comprensión, el apoyo en general, empatía. Os decía antes que a la hora, por ejemplo, de decidir qué es alargar, qué es acortar la vida, no es algo sencillo de definir, no es algo que se valore con un medidor objetivo. Yo no hago un análisis y me sale más de 100 o menos de 100, entonces estoy o no estoy. No va así. Entonces, hay algunos aspectos que requieren una aproximación desde el punto de vista ético, ¿vale? Desde el punto de vista de el obrar bien o el obrar mal, lo que aplicando un poco una máxima ética clásica kantiana, sería lo bueno es, o lo ético sería aquello que tú convertirías en una regla general que te gustaría que te aplicaran a ti, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, desde la ética, sin muchos detalles, sin entrar en detalles, porque esto requeriría un análisis súper profundo, vamos a tratar dos aspectos. El derecho a la información, ¿vale? ¿Quién tiene que ser informado de la fase terminal? El paciente o la familia. Y la eutanasia, ¿vale? Como un derecho o no, ¿vale? Lo veremos, del paciente a morir de una determinada manera. Hay más problemas, como son la sedación, como en la donación de órganos, como es el encarnizamiento terapéutico, es decir, insistir en intentar un poco más, una terapia más, un empuje más para intentar resolver, ¿vale? Sin un futuro obvio que provoca sufrimiento, sin
Hay muchos más, ¿vale? No, vamos a ver solo estos dos y por encima, una pincelada. Respecto al derecho a la información, el paciente tiene derecho a conocer su estado. Esto lo hemos visto dentro de los derechos de un paciente normal. Cuando veíamos el rol del enfermo, el primero de los derechos era conocer su estado. Vale, bueno, el primero no. Uno de los derechos era conocer su información, tener información sobre su enfermedad. Y por lo tanto, como se tiene derecho a conocer el estado, se tiene derecho a saber que se está en fase terminal. Pero hay casos particulares en los que la cuestión genera dilemas. Uno, por ejemplo, cuando el paciente es adulto, pero vive con familiares. Vive con familiares que le cuidan y le van a cuidar y le conocen. ¿Vale? Y otro cuando el paciente es menor de edad, ¿vale? En el que tiene o no tiene capacidad para decidir, ¿vale? Por una cuestión legal. Entonces, en los casos es ¿a quién se comunica la información? ¿A los familiares si esto es al paciente? ¿O directamente al paciente? ¿Vale? Vamos a ver el primer caso, el caso del adulto y con familiares, y el otro lo dejo para que lo penséis un poco con las conclusiones que saquemos del primero de los casos. Nos ponemos en la situación A. Se da la noticia a los familiares, sin conocimiento del paciente, para que estos la administren la información y la utilicen como consideren. Puede ocurrir que la familia no le dé la noticia al paciente, ¿vale? Alegando que le ahorra disgustos, que evitan el impacto anímico y evitan el esfuerzo para cooperar en el tratamiento, y así también eliminan el desplome psicológico del paciente que puede suponer pues algo peor que no saberlo. Lo que se llama conspiración de silencio. Y esto quita al paciente la posibilidad de enfrentarse a la situación, de tomar decisiones y de llevar a cabo cosas que haría probablemente si supiera que está muriendo. Éticamente es reprobable, ¿vale? No encaja, no tiene un encaje ético absoluto y plantea problemas legales, ¿vale? Porque el paciente podría demandar a los médicos por haber dado la información a sus familiares en vez de a ellos. De hecho, son cosas que han ocurrido, sobre todo en Estados Unidos. ¿Cuál es la otra opción? Dar la noticia directamente al paciente, ¿vale? Y el paciente decide quién informa. Jurídicamente es el menos problemático, porque desde un punto de vista legal, esto es como hay que actuar. Aquí no hay demanda posible. Pero se puede provocar un shock en el paciente que influya de forma seria en el transcurso de la enfermedad, ¿vale? Disminuyendo su calidad de vida, porque no sabe administrar la información. Entonces, las preguntas son, ¿quién está capacitado para decidir? ¿Vale? ¿El médico decide a quién se lo da la información? ¿El enfermo decide qué información recibir? ¿La familia lo decide? ¿Vale? Entonces, probablemente el caso menos problemático es el enfermo que dice al médico que dé la información a la familia para que ellos la administren. Cuando se tiene eso, el paciente está capacitando legalmente a la familia a tomar la decisión por él y le va a informar, ¿vale? Luego, como lo gestionen, es una cuestión, pero desde luego no hay una solución obvia. En el caso de los niños, pensar, un niño de 3 años, no se lo va a decir, un niño de 16, ¿vale? Pues la cuestión encajaría ya casi dentro del mismo aspecto. Y luego otro de los aspectos éticos importantes y además muy en boga ahora en España, porque se está tramitando una ley que lo va a regular, es la eutanasia. Eutanasia significa literalmente buena muerte, lo que probablemente sea un contrasentido. ¿Cómo va a ser muerte, la muerte buena? ¿Vale? Pero lo podemos intentar interpretar como muerte digna, con lo cual se puede intentar aceptar el hecho de morir dignamente como sin sufrimiento por una decisión, ¿vale? Vamos a ir viendo. Entonces, según el tipo de eutanasia, o sea, podemos clasificar la eutanasia desde distintos enfoques, lo que nos va a dar lugar a distintos tipos que se van a poder relacionar entre ellos. Uno es con respecto a la manifestación de la voluntad por parte del paciente. Es decir, si el paciente voluntariamente da su consentimiento para una eutanasia, estaríamos en eutanasia voluntaria. La eutanasia involuntaria es cuando el paciente no da su consentimiento, pero podría darlo.
con lo cual la decisión la toma un tercero. Y la eutanasia no voluntaria es cuando el paciente no puede dar su consentimiento y lo da un tercero, ¿vale? Entonces yo aquí digo, quiero que me apliquen eutanasia, yo aquí no digo nada, pero alguien lo decide por mí, y aquí no lo puedo decir porque estoy en coma, por ejemplo, y un familiar lo decide por mí. Con respecto a la intencionalidad, tengo dos opciones, directa o indirecta. Directa, cuando se adelanta la muerte intencionalmente, yo te doy un fármaco que te va a matar. Indirecta, el efecto secundario de otra acción. Yo te aplico una cierta dosis de sedante porque estamos en el tercer escalón del control de la analgesia de la OMS y como resultado mueres. ¿Vale? Eso sería una eutanasia indirecta. Técnicamente no sería una eutanasia, pero es muy difícil regular las dosis de manera que se podría argumentar que ha sido una eutanasia o una muerte causada por algo sin la intención de causarlo. Y luego con respecto a la actitud, está la activa o la pasiva. La eutanasia activa es cuando yo hago una acción positivamente, ¿vale?, que causa la muerte. Y la eutanasia pasiva es cuando la acción es negativa, es decir, es por omisión. Yo no hago algo para que te evite la muerte, ¿vale? Por ejemplo, no te pongo un respirador. Eso vas a morir. Es una eutanasia pasiva. Entonces esto nos da lugar a una serie de combinaciones, ¿vale? De entrada, todas las eutanasias involuntarias son ilegales, es asesinato, ¿vale? Excepto las indirectas porque no hay intencionalidad. Fijaros, si es involuntario es que yo no he manifestado, pero podría, que quiero morir. Entonces, si me aplican algo directamente para morir, sería un crimen. Si es indirecto, me ponen un sedante para eliminarme el dolor y muero, ¿vale? Ha sido involuntario, pero es que entraría en la eutanasia indirecta, que hemos dicho que podríamos incluso valorarla como no eutanasia. Es lo que os decía, caso de tercer escalón de analgesia que provoca la muerte. El dilema surge a la hora de manejar la dosis y del fármaco que utilizo. ¿Sabe el médico y saben los familiares conscientemente que tal dosis de tal fármaco va a provocar la muerte porque indirectamente la quiero adelantar? Bueno, pues ahí hay problemas y ha habido problemas legales incluso en España, ¿vale? Sobre este aspecto. Las eutanasias pasivas, es decir, las de omitir una acción que evite la muerte, ¿vale?, plantea una cuestión ética entre la diferencia entre actuar y omitir. Normalmente están orientadas a evitar el encarnizamiento terapéutico, es decir, a no alargar la vida de forma artificial sin posible resultado de curación, ¿vale? O sea, yo te puedo conectar a un respirador que te va a alargar la vida, pero no te va a curar, ni te va a mejorar la calidad de vida, te va a mantener vivo simplemente. Entonces, no conectar un respirador te va a hacer que mueras, no lo provoca, sino que provoca que no te mantenga vivo, que no es lo mismo. Es como no contar la verdad, no es mentir, ¿vale? Entonces, puede ser voluntario, el paciente lo puede pedir, o puede ser no voluntario. Una persona con coma, le pueden preguntar a la familia, ¿le conectamos el respirador? Y puede decir que no, pero nunca puede ser involuntario, ya hemos dicho que las involuntarias son ilegales, ¿vale? Y las activas son las que mayor problema ético suscita. La activa es, vuelvo atrás, se realiza una acción positivamente que causa la muerte. Es decir, te voy a poner esta jeringuilla con este medicamento para que mueras, ¿vale? En el caso de un enfermo terminal o con un sufrimiento insoportable que solicita la muerte, ¿vale?, quiero morir, el principal argumento a favor es el derecho a la vida, ¿vale?, el derecho a elegir sobre mi propia vida. Tanto sobre las elecciones, perdón, por tanto, solo estas elecciones voluntarias estarían amparadas por esta idea. Una variante es el suicidio asistido, en el que te proporcionan las herramientas para que tú acabes con tu propia vida. Pero hay un problema relacionado con la libertad de esa decisión, ¿vale? Se podría argumentar que estoy sometido a una situación de estrés tan intensa
o a una depresión tan fuerte que no elijo libremente porque me siento una carga o porque estoy pasando por una mala racha. Entonces, tomar la decisión durante una mala racha podía ser una decisión no libre, sino causada por una enfermedad mental. Ahí radica el problema, ¿vale? Ahí radica la dificultad de dar un soporte ético absoluto a la eutanasia activa. Fijaros, este es un mapa del mundo en el que nos muestra el estado de la eutanasia en distintos países del mundo. ¿Veis? Eutanasia activa legal. Tenemos aquí Venezuela, creo que Venezuela, o Colombia. Estoy quedando fatal, ¿vale? Uno de los dos. Canadá. Y aquí pues están Bélgica, Holanda, probablemente Luxemburgo. No se adivina muy bien cuáles son. Y aquí tenemos una parte de Australia y Nueva Zelanda. Eutanasia pasiva legal. Gran parte de los Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile, casi toda Europa, la India. Ilegal. Muchos países. Del todo, cualquier forma. Y el suicidio asistido legal en algunos estados de Estados Unidos y en Alemania. Y en el sur de Canadá, perdón, de Australia. En España se está tramitando ahora activamente. En 2020 se ha hecho el proyecto de ley y estas son las características de la ley que se está tramitando en el Senado actualmente. No la voy a leer completo, solo leo la negrita, ¿vale? Las 5 características, los 5 requisitos que se tienen que cumplir de manera que se pueda aceptar una solicitud de eutanasia. Primero, aparte de ser español, ser capaz y consciente en el momento de la solicitud. O sea, que sea voluntario. No me vale ni el involuntario ni el no voluntario. Disponer por escrito la información que exista sobre su proceso en México. Es decir, tener una información absoluta de todas las opciones posibles a tu caso. Rellenar 2 solicitudes de forma voluntaria por escrito, con una separación y bueno, con una reglamentación. Obviamente sufrir una enfermedad grave e incurable certificada por los servicios médicos, ¿vale? Y prestar consentimiento informado previamente a recibir la prestación de ayuda para morir, es decir, en el momento confirmarlo, ¿vale? Yo puedo haberlo solicitado y luego arrepentirme. No, en el momento tengo que reafirmar, ¿vale? Esto es lo que se está tramitando. Entonces, si se llega a un sí, España sería otro de los poquitos países en el mundo en el que está regulado y permitido la eutanasia activa. Y si no, pues seguiríamos siendo de los azules, de los que la eutanasia es simplemente aceptada de forma pasiva.